¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotonautas. ¿Cómo estás, Alex? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí preparados una semanita más para hacer otro video de esta serie para distinguir en lo que es la astrofotografía y la astronomía de sus conceptos básicos. Listos y mandándoles un saludo a todos los que nos están observando. Excelente. Bueno, pues como recordarán, en el episodio anterior llegamos a hablar sobre contaminación lumínica y el gran reto que ello representa para la observación. Así que en esta ocasión, pues continuamos hablando sobre pues estas charlas introductorias al mundo de la astronomía. Pues retomando un poco de los conceptos básicos de acerca de lo que podemos observar y fotografiar en nuestros cielos nocturnos, pues nos preguntamos siempre qué podemos ver en nuestros cielos. Empezamos por la luna, que es algo de lo más sencillo, de lo que estamos acostumbrados más normalmente a ver. La luna se puede observar desde ciudades sin ningún problema. Es bastante brillante como para que pudiera ser opacada por la contaminación lumínica, de lo que hablábamos en los episodios pasados. La podemos ver en sus diferentes fases, ya sea luna llena, cuarto creciente o menguante. También podemos observar lo que son los planetas de nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno son un poco más complicados de ver debido a que como están mucho más lejos y son relativamente más pequeños que los demás, pues sí vamos a requerir pues, de equipos más especializados o de equipos con mayores aumentos. Estrellas y constelaciones, lo que ya hemos hablado también pues, en episodios pasados, las constelaciones completas o estrellas en específico. Las estrellas agrupadas o cúmulos, como los conocemos en astronomía, que son aquellos montoncitos de estrellas que podemos observar en el cielo, que están mucho más juntos. Las nebulosas y las galaxias, que son objetos de espacio profundo. Sí, nada más una precisión. En el caso de la Luna y los planetas, conforman lo que se conoce en el género de la astronomía o astrofotografía planetaria, debido a que esta abarca objetos que se encuentran dentro del sistema solar. Y como menciona Alex, tienen la gran ventaja de que como están mucho más cerca y son muy brillantes, se pueden hacer perfectamente desde una ciudad. Los demás objetos ya, digamos, integran el otro gran género que se conoce como espacio profundo, que es ver o fotografiar cosas que están más allá del sistema solar, ya sea que se encuentren dentro de nuestra propia galaxia, como serían las estrellas y nebulosas, o que sean otras galaxias. Y para este género sí necesitamos priorizar los cielos oscuros debido a que estamos ya hablando en general de objetos ya mucho más tenues. Ok, ahora hablemos de qué formas podemos ver el cielo nocturno. Lo más recomendable primero, muchas veces está uno acostumbrado a que dice, quiero ver el cielo nocturno y vas y compras un telescopio, sin saber que hay diferentes tipos, sin saber que hay diferentes formas de observar el cielo nocturno, no solamente con telescopios. Aparte de que son equipos que pueden llegar a ser muy costosos, pues muchas veces puede llegar a suceder de que no estás acostumbrado a utilizarlos, no sabes cómo se utilizan, entonces te puede llegar a frustrar utilizar un telescopio si no encuentras nada. O sea, normalmente uno no quiere llegar y colocar su telescopio y observar de entrada luego y no, lleva un pequeño proceso de aprendizaje. Entonces, lo que se recomienda en un principio es familiarizarse con el cielo. ¿Cómo nos podemos familiarizar con lo que tenemos en nuestro cielo o desde el lugar desde donde estemos observando? Pues a simple vista, haciendo uso de unas herramientas conocidas como cartas estelares, que son pues unos mapitas en papel que nos explican o que nos enseñan qué es lo que hay en el cielo. Qué constelaciones tenemos, cuáles podemos ver. Existen algunas cartas estelares que ya funcionan de tal manera de que son unos círculos, una esferita con unos círculos graduados que dependiendo de la fecha que tú le coloques en ese papel, tú ajustas tu fecha desde la hora, el lugar y pues, la fecha en la que estés observando. Al momento de que tú los colocas, te pone más o menos un aproximado de qué es lo que estás viendo en el cielo. Entonces te puedes ayudar un poco de eso, de cartas estelares. O, si bien lo prefieres, pues hay
Ahí ya existen aplicaciones que podemos utilizar para observar el cielo nocturno, aplicaciones que descargas en tu celular y con un poco, ocupando la tecnología que contienen los celulares, te dice, tú le colocas en qué lugar estás observando y te dicen en ese momento qué tienes en el cielo para poder observar. Te enseñan, tienen muchas facilidades, te enseñan cómo se llaman tus constelaciones, de dónde a dónde están, pues de dónde a dónde están conformadas estas constelaciones, los objetos que puedes observar. Si ves un punto, le puedes indicar o le puedes preguntar a la aplicación qué es ese punto que estás viendo y la aplicación te va a dar esa información a un clic de distancia. Aplicaciones conocidas, en este caso es Stellarium, es una de las que existen. Está Sky Safari también. Y se me está olvidando una, Alberto, Starwalk también. Star Walk también. Cabe mencionar que, por ejemplo, Sky Safari es de paga, no, como tal no tiene una versión gratuita. Star Walk sí tiene una versión gratuita, entonces igual si no le quieres invertir, pues también te estamos dando opciones de aplicaciones pues más especializadas, pero de paga, y aplicaciones un poco más sencillas, pero pues gratuitas. Oye, Alex, ¿y a ti cuál te convence más? ¿Qué solución has adoptado? ¿Cartas estelares en papel o ya tecnológicas? Me parece que me declino más por las tecnológicas, porque las cartas estelares, o sea, están bien, funcionan, pero pues la verdad es que no hay nada más cómodo que llevar, como uno siempre lleva su teléfono celular en el bolsillo, pues es mucho más sencillo que en cualquier parte pues saques tu teléfono y pues lo hagas fácilmente a la distancia de un clic. Yo en lo personal prefiero pues utilizar Stellarium. Esa es la que yo considero, a mi parecer, que es la como que la más amigable con el usuario. Ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo nos familiarizamos con el cielo nocturno. Una ventaja de ello es de que una vez que tú te familiarizas con el cielo nocturno, ya puedes empezar a pensar qué clase de equipo quieres utilizar, qué es lo que te gusta hacer. Si desde tu ciudad no tienes tiempo de salir o no tienes una oportunidad de buscar cielos oscuros, pues desde tu ciudad va a ser más factible que observes planetas, algunas estrellas. Si acaso podríamos llegar a observar algunos objetos de espacio profundo que sean muy brillantes, como la gran nebulosa de Orión, se puede ver todavía desde ciudades muy tenue. Cabe mencionar que es muy tenue la manera en la que se ve, pero se puede observar. Y por ejemplo, otro objeto que podríamos mencionar sería la galaxia de Andrómeda. También es un objeto que, pues ya con un telescopio desde ciudad aún se puede observar muy, muy tenue. Cabe mencionarlo de nuevo, pero se pueden observar todavía un poco desde cielos Bortle 7, Bortle 8, como lo mencionábamos sobre la escala de Bortle. Ahora, vamos a hablar un poco de telescopios. Ya sabes, ya te ubicas más o menos en el cielo, tienes el apoyo de tus cartas estelares o de tus aplicaciones, pues ya puedes utilizar un telescopio que te va a dar pues muchos aumentos, te va a permitir hacerle suma a esos objetos que estás observando en el cielo. O en su caso, unos binoculares. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo, por ejemplo, ubicarse primero con tu aplicación, voltar hacia el cielo y decir, a ver, quiero encontrar Júpiter. Ah, bueno, ya encontré que Júpiter es este puntito blanco que está brillando en lo alto del cielo. Puedes intentar observarlo con binoculares. Cabe mencionar que los binoculares no te van a dar pues una resolución o una imagen tan nítida como la que te da un telescopio porque son de bajos aumentos. Estos binoculares se utilizan más para ya sea observación terrestre, si también lo prefieres hacer observación de aves, observación de objetos que estén muy lejos, de fuegos artificiales, por ejemplo, pues te ayudan a observar los binoculares. En cuestión astronomía, unos binoculares conocidos, pues ahora sí que conocidos en general, son aquellos que se llaman 10 por 50, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Estos binoculares te van a dar unos aumentos lo suficientemente necesarios para acercarte un poco a eso que estás observando, pero no lo suficiente para observar a detalle, por ejemplo, un planeta, ¿no? Los binoculares te van a servir única, o por decirlo de alguna manera, únicamente para observar la luna un poco más cerca. Es algo que se puede disfrutar muy bien con binoculares.
o algunos, pues algunas estrellas o por ejemplo algunos cúmulos como el cúmulo de las Pléyades, que son unas estrellitas que están ahí muy, parecen estar muy juntas entre sí. Se pueden observar con binoculares. Obviamente en gran campo no les vamos a ver gran detalle, pero vamos a ver que hay una formación dentro de esas estrellas. Vamos a ver que forman como una especie de, no sé, de papalote o de cruz en el cielo, dependiendo de qué tantas estrellas puedas ver, pues es lo que vas a poder disfrutar con unos binoculares. Ya que estás familiarizado, ya que más o menos te ubicaste con unos binoculares o que ya te compraste un telescopio, pues ya te vas a poder dedicar un poco más a observar, como lo mencionamos, desde ciudades a planetaria. Ya vas a poder ver con mayores aumentos, vas a poder ver ya vas a poder ver, por ejemplo, Júpiter con sus lunas, vas a poder ver que ves una pelotita ahí con unas rayitas cafés, con sus puntitos alrededor que son sus lunas, vas a poder ver pues la forma de Saturno y sus anillitos que pues ahí tienes, los vas a poder ya ver con un telescopio. Para poder hacer una observación pues más concreta, pues sí se requiere ya de un equipo especializado como lo que es un telescopio. Ahora les vamos a hablar de forma un poco más concreta, más específica acerca de estos dos instrumentos que les hemos mencionado, los binoculares y los telescopios. Algunas características muy generales. Hay dos grandes diseños de tipos de binoculares, los de Roof y los de Porro. Por el tipo de construcción óptica, los de diseño Roof, que son unos diseños rectos, como podemos ver en la ilustración, son más difíciles de fabricar y digamos que tener más calidad óptica sale más caro. Por ello, para usos astronómicos vamos a preferir los de porro, puesto que salen, digamos, es más económico que obtener una calidad suficiente para usos astronómicos. Así que en general preferiremos los de porro, que son estos que tienen como como un par de lentes, pero desalineados, como lo podemos ver aquí. Porro es el apellido del inventor, es un italiano, fue un italiano. Ahora, hay algunas características importantes que tenemos que considerar al momento de buscar unos binoculares. Y las primeras dos características que saltan a la vista son sus aumentos y su apertura. Estos van a ser un par de números que vienen señalados en los binoculares, como lo podemos ver en la ilustración. En este caso se trata de unos 10 por 50. ¿Qué es esto? Pues el primer número se refiere a los aumentos y el segundo a la apertura o al tamaño de los lentes frontales de los binoculares. Los aumentos significa que nos va a dar, evidentemente, 10 aumentos y la apertura está señalada en milímetros. En este caso son de 50 milímetros. Evidentemente que entre más aumentos tengan unos binoculares, nos van a poder acercar un poco más a los objetos. Sin embargo, como mencionaba Alex, realmente con binoculares no vamos a ver más detalles. Vamos a ver si más puntitos, ¿no? En el cielo, pero hasta ahí. Entonces tampoco hay que tener, digamos, expectativas realistas de lo que se puede ver con unos binoculares. Generalmente para usos astronómicos, los más comunes que nos vamos a topar son aquellos que van de entre 7 a 25 aumentos más o menos. A nivel comercial se suelen fabricar hasta 25 aumentos en general. Menos de 7 aumentos ya, digamos, van a ser muy pocos aumentos para usos astronómicos. Pero también hay que tomar en cuenta que entre más aumentos tengan unos binoculares, estos van a ser más grandes y pesados, hasta llegar a un punto en el cual ya sostenerlos con las manos simplemente va a ser prácticamente imposible porque ya son bastante pesados y vamos a perder estabilidad. Más o menos para que se dé una idea, eh, más de 10 aumentos ya se recomienda el uso de tripiés. Y el tema es que obviamente cuando ya incorporamos un tripié a binoculares, pues estos se vuelven ya un poco más poco prácticos, digamos, de usar, pero desde luego que es perfectamente usable. Em, entonces, como digo, más o menos de entre 7 a 10 aumentos aún se pueden manejar y manipular con las manos directamente. Arriba de esto ya se recomienda el uso de tripiés porque ya son grandes.
Ahora, también es importante señalar que los más recomendados para usos astronómicos son aquellos con un zoom o con un alcance fijo, no aquellos que tienen zoom. Por ejemplo, hay algunos binoculares que pueden ser 7 a 12, por ejemplo, una cosa así, 7 a 15. Estos tienen zoom, entonces tú con una perilla le das más zoom. El problema con los binoculares que tienen zoom variable es que su luminosidad cambia a lo largo del recorrido. Y estos, digamos, cuando le damos zoom pierden luminosidad. Y como estamos viendo cosas en el cielo nocturno, no es recomendado que pierdan luminosidad. Por ello, para usos astronómicos, se recomiendan los que tienen zoom fijo, como en el caso de la ilustración, unos 10 por 50. El otro concepto que deriva de estos dos es la pupila de salida, que es básicamente el brillo o impacta en el brillo con el que vamos a ver los objetos. La pupila de salida se calcula dividiendo la apertura entre los aumentos. En este caso, por ejemplo, si encuentra entre 10, tenemos que tiene una pupila de salida de 5. Para usos astronómicos, vamos a buscar que nuestros binoculares vayan de 4 a 7, más o menos. Menos de 4 de pupila de salida, ya la verdad es que los objetos no, nos los va a oscurecer mucho y únicamente podríamos observar adecuadamente objetos muy brillantes. Pero digamos, por eso es que no se recomienda de menos de 4. Entonces, más o menos van entre 4 y 7. Por ejemplo, existen unos 20 por 80, 80 entre 20, pupila de salida 4. Yo utilizo unos 7 por 50 que me encantan, ya se los he mencionado varias veces en el podcast, que son unos 7 por 50 que tienen una pupila de salida de 7. Me encantan esos binoculares. Pero bueno, como les digo, la pupila de salida que no sea menos de 4. Y finalmente el tema de la calidad óptica. Eso tiene que ver con la calidad de los lentes que utilizan los binoculares. Básicamente hay dos tipos, que es BAC 4, que es el mejor, y BK7, que es, digamos, el segundo mejor. Para usos astronómicos, recomendamos que nos movamos en estas dos calidades. Si te puedes permitir unos BAC 4, mejor, porque van a tener mejor tratamiento óptico y van a poder eliminar mejor problemas de los lentes, como la aberración cromática, por ejemplo. Y hay una pequeña recomendación o mención. Puede pasar o ha llegado a suceder de que hay gente que tiene binoculares a la mano y pues se desanima porque no puede observar, como no tienen muchos aumentos, se desanima porque no puede observar desde ciudades muchos objetos. Cabe mencionar que sí hay posibilidad de observar objetos de espacio profundo, objetos que estén pues fuera de nuestro sistema solar. Eh, Esto obviamente aclarando que se puede observar con más facilidad dentro, o sea, no se pueden observar dentro de ciudad, pues se observan mejor buscando espacios con cielos más oscuros. Conocemos gente que por ahí, saludos a Angie por ahí si nos está viendo, que es una chica que pues es muy buena o localizando objetos de espacio profundo utilizando únicamente sus binoculares. Entonces, como lo comentábamos en diapositivas anteriores, no hay que desanimarse, ¿no? Simplemente hay que familiarizarse con lo que hay en el cielo en esos momentos, utilizando, como ya bien lo mencionamos, nuestras cartas estelares, aplicaciones o pues nuestros binoculares y nuestra simple vista. Ahora, vamos a hablar ya de telescopios. ¿Qué podemos hablar de un telescopio? ¿Cómo está conformado un telescopio paravisual? Empezamos por, como vemos en la imagen, por la parte de abajo vemos el tripié, que es, pues, es nuestra base estable que vamos a utilizar para montar nuestro equipo. De ahí sigue, pues, la montura, que es digamos, los engranajes que vamos a utilizar para hacer nuestra búsqueda y localización de nuestros objetos en el cielo. También el seguimiento, tienen ahí unas perillitas que se van moviendo para hacer el seguimiento de nuestros objetos. Tenemos pues el tubo óptico o el telescopio en este caso, que va a ser el que nos va, pues nuestro instrumento que nos va a dar pues, los aumentos o el trabajo para lo que lo queremos utilizar. Tenemos algo que se llama Finderscope o buscador, que existen de varios tipos. Aquí en la imagen podemos ver un buscador que tiene, me parece que tiene nueve aumentos, no sé, no recuerdo muy bien de qué tamaño sea ese, depende de qué.
de qué tipo de buscador sea. Existen buscadores con aumentos o sin aumentos. Por ejemplo, si que también son muy buenos, son buscadores que únicamente tienen una pantallita roja, o sea, son como especie como de miras, tienen una pantallita roja con un puntito en medio. Tú los alineas con tu telescopio principal y si estás observando a bajos aumentos, pues es muy fácil observar o encontrar primero en el buscador lo que quieres observar y ya luego asomarte al telescopio para poder, pues ya tener centrado el objeto que quieres observar. Para eso sirve realmente un buscador. Como bien lo menciono, existen de dos tipos, con aumentos y sin aumentos, buscadores de punto rojo o buscadores pues telescópicos ya con un aumento integrado. Se utilizan para diferentes modos, pero ambos sirven. De ahí tenemos el enfocador, que es una perillita que trae abajo el telescopio que va a desplazar nuestra parte de nuestra óptica interior, la va a desplazar para hacer foco sobre lo que estemos observando. No todos los objetos se enfocan de la misma manera, entonces se va a utilizar para eso nuestro enfocador. Tenemos una diagonal, que existen igual de dos tipos. Existe una diagonal que está a 90 grados, que es la que normalmente utilizamos para astronomía, porque pues llega a suceder que los objetos están muy altos en el cielo, entonces al estar a 90 grados es un poco más cómodo observar en ella. Y existen otras que son a 45 grados, digamos, es como una escuadra que en vez de estar a 90 grados está a 45. Esos se utilizan más para observación terrestre, incluso hay telescopios que ya vienen incluida con esta y telescopios para observación terrestre que ya traen esta diagonal a 45 que se utilizan más bien como para observación de aves o de objetos que estén muy lejos. Y por último, tenemos lo que son nuestros eyepiece o nuestros oculares, que son pues los barrilitos que vamos a colocar en el telescopio y luego ahí vamos nosotros a colocar el ojo para poder pues ver a través de ellos y observar nuestros objetos que tengamos en el cielo, que lo que estemos observando en el telescopio. Un poco más adelante vamos a ver que están ligados a que diferentes tipos de oculares nos van a dar diferentes aumentos dependiendo del telescopio que estemos utilizando. Sí, nada más tomen en cuenta que generalmente cuando escuchamos hablar de un telescopio, podemos referirnos a varias cosas. En ocasiones nos referimos a todo el conjunto, incluyendo el tripié, la montura y el telescopio como tal, pero técnicamente es más correcto decir que el telescopio es como tal el tubo óptico. El tubo óptico es decir, sin la montura ni el tripié. Sin embargo, cuando escuchemos hablar, como digo, de telescopio, nos podemos referir tanto al conjunto como únicamente al tubo óptico, es decir, el telescopio como tal. Muy bien, ahora ya hablamos de cómo está conformado un telescopio, pero hay que tomar en cuenta algo. En cuanto a construcciones del telescopio, en cuanto a monturas, existen dos grandes tipos de monturas. Una de ellas es la altazimutal, la otra es la ecuatorial. Hablando de la altazimutal, es de las más sencillas de utilizar, de hecho es mucho más fácil utilizar este tipo de monturas porque sus movimientos son únicamente izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, ¿a qué me refiero con que son más sencillas? Que si, por ejemplo, esta montura nosotros estamos observando, no lo sé, una torre de radio que esté muy lejos, la estamos observando y estamos observando su base y queremos ver la punta, pues únicamente por movimiento natural lo único que tenemos que hacer es levantar el telescopio, es mover la montura hacia arriba y va a ser mucho más sencillo observar. Igualmente de izquierda a derecha, si te quieres mover a un objeto o algo pues si algún objeto o alguna cosa que tengas en tu observación hacia la izquierda, pues únicamente giras tu monturita hacia la izquierda y no tienes ningún problema. Entonces, son dos movimientos muy sencillos que maneja la montura altazimutal, arriba abajo, izquierda derecha. Y el segundo grupo de monturas es la montura ecuatorial. Estas monturas ya van a estar compuestas de más ejes, de más perillas, van a ser un poco más complejas de utilizar, pero van a tener también una gran ventaja. Ahorita se las menciono. Primero que nada, vamos a hablar de la parte de abajo que se llama cuña ecuatorial. La parte de abajo, como podemos ver en la imagen, se le ve que tiene unas perillitas en los lados. Estas perillitas son para hacer el movimiento pues de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Va a traer tres perillitas, una para moverlo de arriba a abajo y las otras dos para moverlo de izquierda a derecha, como bien me lo está marcando ahí Alberto. Para lo que nos va a servir esto, para ajustar o bueno, sí, para ajustar o para centrar el telescopio hacia el norte, hacia nuestro eje de rotación de la Tierra, lo más al norte cercano. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros estamos observando
desde el norte, pues el punto más cercano a nuestro eje de rotación, el más cercano que vamos a tener va a ser la estrella polar. O sea, va a ser el puntito más cercano que tengamos a esa parte, porque realmente el eje polar de la Tierra, pues es un punto que es invisible, es imaginario hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros apuntar hacia el norte, pues ya vamos a tener ahí compensado la rotación de la Tierra para poder hacer el seguimiento más óptimo de nuestros objetos, utilizando los siguientes ejes que contiene nuestra montura. El que sigue de ellos hacia arriba es el eje de ascensión recta. No sé si me lo pudieras marcar ahí, Alberto, por favor. Ah, gracias. Este eje lo que va a hacer es de que nos va a permitir, utilizando una perillita de movimiento fino, o sea, nos va a permitir traer unos seguros que le podemos quitar y moverla manualmente. Pero ya una vez que tenemos en el centro de pues de nuestro telescopio o de lo que estemos observando nuestro objeto, nuestra luna, nuestra estrella, lo que sea que estemos viendo en ese momento, nos va a permitir con una perillita muy sencillo hacer el seguimiento si estamos pues bien alineados o alineados lo más cercano al polo norte celeste o al eje de rotación de la Tierra. Cabe mencionar que esto es desde el norte. Y nuestro siguiente eje que vamos a tener es el eje de declinación. Este eje nos va a servir pues para que si estamos observando, para cambiar de norte a sur. Si estamos observando un objeto al norte y queremos observar un objeto que esté hacia el sur, pues vamos a quitarle nuestro segurito, nuestro engranaje de seguridad que trae ahí para moverlo con las perillas finas, lo vamos a quitar y vamos a poder mover libremente de norte a sur para poder observar. Igualmente colocamos de nuevo nuestro seguro y ya utilizando las perillas de movimiento fino, pues podemos hacer ya un centrado y un seguimiento más preciso de nuestros objetos de espacio profundo, galaxias, nebulosas, planetas o la Luna. Cabe mencionar también que yo estoy hablando aquí de montura, de dos clases de monturas, que es altazimutal y ecuatorial, manuales, pero cabe mencionar que también existen pues monturas ya electrónicas, monturas con seguimiento, monturas GoTo. A qué se deriva o para qué sirven estas monturas? La gran ventaja que van a tener, o sea, como bien lo mencioné, pues las manuales es todo lo vas a tener que hacer tú, tanto desde la búsqueda como el seguimiento pues sí, la búsqueda y el seguimiento. Y las monturas ya electrónicas, las monturas con seguimiento, las monturas GoTo, igual hay altasimutales y ecuatoriales, pero la gran ventaja que van a tener estas es que van a tener ya una interfaz de seguimiento automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a decirle, quiero ver la luna. Mediante el uso de una aplicación, tú le indicas a tu telescopio que quieres ver la luna, la montura se mueve, te ubica la luna en el cielo y te va a hacer un seguimiento de esta, pues durante toda la noche, si así lo quieres tú, de observarla toda la noche, te va a hacer ese seguimiento. Lo mismo las altas simultáneas que las ecuatoriales. La diferencia es que unas van a servir o van a ser más óptimas para astrofotografía de larga exposición y las otras pues van a ser útiles para astrofotografía planetaria más que nada. Ahora hablemos de los tipos, los diseños de telescopios. Hay varios tipos de telescopios, sin embargo, los podemos agrupar en tres grandes grupos por su diseño. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, simplemente cada uno, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, sus fans y sus detractores. Cuál sea el mejor depende mucho de factores muy personales, como cuál sea tu presupuesto, cuál sea tus preferencias de observación, desde dónde vas a observar, en fin, de muchos factores que es necesario analizar para poder determinar cuál es el mejor dado el uso que cada quien le piense dar. Pero bueno, como digo, tenemos básicamente tres grandes diseños. El primero son los refractores. Este diseño es el más antiguo, el primero que se inventó. Como les comenté en algún episodio, proviene del mundo de los catalejos de los marineros y de los primeros que le empezaron a dar un uso astronómico, es decir, apuntarlos hacia el cielo, fue Galileo, y se componen por lentes. Dependiendo de qué diseño concreto, tendrá X número de lentes y X diseño en cuanto a su posición, pero en general se les conoce como refractores y como digo, funcionan a partir de lentes. El siguiente en ser inventado fueron los reflectores, que estos tienen espejos.
El primer diseño lo inventó Isaac Newton y por eso llevan ese diseño en concreto el nombre de newtonianos. Pero hay otros diseños de reflectores. Como les digo, en el caso de los telescopios reflectores, la luz entra, si ven el puntero láser, la luz entra por el frente del telescopio, rebota en un espejo que se conoce como espejo primario y lo rebota hacia un segundo espejo conocido como secundario y ya sale hacia la parte del ocular. En el caso de los refractores, la luz entra directamente por el lente y viaja hacia atrás, que es donde ponemos los oculares. Y finalmente, el tercer tipo de diseños de telescopios son los compuestos o catadióptricos, que se componen tanto de lentes como de espejos. De nuevo, hay varios diseños de catadióptricos. En este caso, la luz entra por el frente, hay un lente, generalmente es corrector, refleja en el espejo primario, de ahí, como digo, refleja hacia un segundo espejo que es el secundario y regresa hacia atrás, hacia donde ponemos generalmente los oculares. Como digo, hay diferentes diseños ya concretos de telescopios, pero los podemos agrupar en estos tres grandes grupos: hechos con lentes, hechos con espejos o compuestos. Y finalmente, les vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de los telescopios. Bueno, y común a todos ellos está el tema de la apertura. ¿Qué es la apertura? Básicamente es el tamaño de los lentes en el caso de los refractores o de los espejos en el caso de los reflectores. Su diámetro, estamos hablando de su diámetro. Este número lo podemos encontrar tanto en milímetros como en pulgadas, pero nos referimos básicamente a lo mismo. Entre más apertura tenga un telescopio, nos va a permitir captar más luz, lo cual es muy bueno sobre todo para telescopios de uso visual. Desde luego que también tiene un impacto importante en el caso de los para usos astrofotográficos, pero en el caso de los de uso visual, la apertura va a determinar, entre otras cosas, el número total de aumentos que nos va a dar un telescopio, así como el detalle que vamos a poder ver y la luminosidad de los objetos que podemos ver. Entre más apertura tenga, vamos a poder ver objetos más tenues. Vamos a poder ver también mayor detalle en objetos, por ejemplo, en planetas, y nos va a permitir tener un mayor número de aumentos. Básicamente, como regla general, no es tan exacto, pero los aumentos máximos de un telescopio están determinados por el doble de la apertura en milímetros. Por ejemplo, si tenemos un telescopio de eh, 100 milímetros de apertura, más o menos nos va a dar unos 200 aumentos. Esto varía en función del diseño concreto del telescopio, pero como regla general es válido. Por otro lado está el tema de la distancia focal. La distancia focal determina em, el acercamiento que nos va a dar de entrada a un telescopio, lo cual es muy relevante para astrofotografía. Y básicamente tiene que ver con la distancia que recorre la luz desde que entra al telescopio. Pero también en el caso de los telescopios para usos visuales, tenemos el tema de los aumentos. Los aumentos para uso visual están determinados no solo por la distancia focal del telescopio, sino por la distancia focal de los oculares que usemos. Si tenemos de nuevo en nuestro ejemplo un telescopio de, digamos, 1000 milímetros de distancia focal con 100 milímetros de apertura y usamos un ocular de 10 milímetros, para saber cuántos aumentos nos va a dar esta combinación, lo que tenemos que hacer es dividir la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular que estemos usando en ese momento. Así que en nuestro ejemplo, si tenemos, como digo, nuestro telescopio de 1000 milímetros con un ocular de 10 milímetros, 1000 entre 10, esa combinación nos va a dar 100 aumentos.
si estamos hablando de un telescopio con una apertura de 100 milímetros, recordemos que nos va a dar en teoría hasta 200 aumentos, así que vamos a estar en el rango. En este ejemplo estaríamos a la mitad. Pero bueno, básicamente así calculamos los aumentos que nos da un telescopio para uso visual. Recordemos, dividimos la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular que estemos usando y teniendo que mantenernos en el límite que nos marca el doble de la apertura del telescopio que estemos usando. Y finalmente está el tema de la relación focal, la cual es particularmente relevante para temas de fotografía, así como los aumentos es más relevante para visual, la relación focal lo es más para astrofotografía. Y la forma de calcular la relación focal es dividir eh, la distancia focal entre la apertura del telescopio. En nuestro ejemplo, si tenemos este de 1000 milímetros y de 100 milímetros de apertura, eso significa que tiene una relación focal de f10, que es similar digamos, el número f que usamos en fotografía. Entre menos número, entre menor sea ese número f, significa que el telescopio va a poder captar más luz. Y también le decimos que es una óptica rápida. Entre más grande sea el número, vamos a decir que es una óptica más lenta. Más o menos para que se den una idea, eh, la mejor, no la mejor, pero una típica relación focal para telescopios usados en astrofotografía suele llegar por ahí de f7. En general, no solemos movernos arriba de f7. Por el contrario, para telescopios de mayor uso visual, generalmente los mejores suelen tener una relación focal de f7 hacia arriba. ¿Por qué? Porque focales medias, digamos que ocultan mejor ciertos defectos ópticos que puedan tener estos instrumentos. Pues sí, ahí lo tienen básicamente estos otros conceptos básicos hablando de instrumentos ya concretos de telescopios, binoculares, observación, digamos, a simple vista. Con esto terminamos esta, digamos, primera etapa de conceptos básicos de astronomía y algo de astrofotografía. Realmente como iremos viendo el tema de qué telescopio qué diseño de telescopio usar, si con montura manual o con montura GoTo, para visual depende mucho ya de tus preferencias. Como digo, depende mucho de tu presupuesto, desde dónde veas, si te tienes que transportar, eh, en fin, muchos factores muy personales, qué cosa te guste observar. Cualquier combinación es válida en tanto te funcione a ti. A mí en lo personal, al igual que Alex, yo prefiero hacer visual con telescopios manuales. Bueno, para mí es mucho más divertido que decirle a una computadora y que automáticamente lo haga todo. Pero bueno, pues esto depende de cada quien. Les hemos mencionado también algunos objetos como cúmulos y todas estas cosas. Más adelante les hablaremos ya, digamos, acerca de las características de cada una de estas cosas. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Como decía, pues les preparamos esta presentación. Espero que le haya sido de utilidad estos conceptos básicos, este piso común con el que ahora ya contamos para, pues a partir de aquí, cada vez ir hablando ya de aspectos más concretos o más específicos. Les vamos a dejar, pues en algún lugar por ahí nuestras redes sociales para que nos sigan. Recuerden darle like, compartir, suscribirse al canal. Eh, no sé, ¿quieres agregar algo, Alex? Pues sí, pues como comentario de cierre o comentario final, recordemos que el equipo que queramos usar, como bien lo dice Alberto, va a depender del uso y del gusto que tú le vayas a dar. Llámese, como bien lo dice, de tu presupuesto, de que si te puedes transportar o no, o sea, de todo ese tipo de cosas. No se desanimen si en un principio parece abrumador toda la información o a lo mejor la cantidad de telescopios o de opciones que puedes encontrar en el mercado, pero pues creo yo que en base a lo que hemos estado platicando, pues puede darse uno una idea de, bueno, a ver dónde estoy parado y qué es lo que quiero hacer.
¿no? Entonces, pues sí, no desanimarse y empezar a familiarizarse con el cielo, a ayudarse, ya tenemos muchas, o bueno, gran cantidad de opciones para poderse, pues apoyar o con qué aplicaciones contar para poder observar el cielo. Es un tema, pues que podría parecer un poco podría parecer un poco intimidante, pero pues es un tema muy bonito y de igual manera, siempre es ese hecho de utilizar un telescopio manual. Una vez que aprendes a utilizarlo, se vuelve un juguete muy divertido, porque nada se compara con la satisfacción de saber que encontraste un objeto en el cielo por tu propia mano. Eso es con lo que yo me quedo. Porque sí, como bien dices, Alberto, no, pues no sé, no, yo también como que no le encuentro mucho chiste. O sea, sí es divertido utilizar una montura, pues una montura con seguimiento porque ya te ahorras tener que buscarlo tú, pero no se siente igual. O sea, eso es más bien como para hacer observaciones de mucho tiempo, ¿no? Que vas a dejar ahí la montura haciendo, pues haciendo astrofotografía o que vas a dejar la montura ahí siguiéndote toda la noche la luna y la vas a observar durante toda la noche, pues sí, te evitas el cansancio de moverlo tú, pero no se compara, la verdad, el utilizar un telescopio manual contra un telescopio electrónico. Y pues en general eso, esperemos que pues que le sirva, que sea de gran utilidad y ya tenemos más o menos unas bases sobre las cuales podemos apoyarnos para empezar a ver si va a ser nuestro primer telescopio, si queremos meternos en pues en esta afición un poco más, saber qué tenemos que revisar en nuestro telescopio, qué tenemos o qué es lo que queremos hacer con el telescopio para no hacer una compra que va a acabar pues arrumbada por ahí, ¿no? Recogiendo polvo o que no la vas a disfrutar pues como lo es, como para lo que te sirve. De igual manera, pues les hago una cordial invitación a que pues se unan al canal, a que le den ahí like y suscribirse. Nos ayuda mucho porque pues así sabemos pues que la gente nos está viendo y que les está sirviendo nuestro video. Igual está las cajitas de comentarios por si quieren dejarnos algún comentario o alguna sugerencia de qué temas quieren que podamos abordar o alguna cosa que no le entiendan, igual pues podemos echarle una revisada. Igual nuestras redes sociales van a encontrar ahí pues un poco de nuestro trabajo que hemos hecho pues como astrofotógrafos y pues aficionados a la astronomía, a final de cuentas, seres humanos como todos. Y pues adelante, ahí están los botones y pues muchas gracias por estarnos observando, ¿no? Por seguirnos y todo esto. Por Perfecto. mi Nos parte, yo creo vemos que a la sería todo. próxima. Nos vemos, Alberto.